2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están mis queridos estudiantes? Les habla el profesor Zenelis Canessa Quispe del área de Ciencias Sociales. Hoy les hablaré sobre los gobiernos conservadores y liberadores de la posguerra. Para el quinto grado de secundaria, dicho esto, comenzamos. Bueno, estudiantes, para iniciar, haremos una pequeña reseña histórica de los gobiernos conservadores y liberadores. Para empezar, hablaremos de Narciso Campero, que gobernó en los años 1880 a 1884. Además, ha sido elegido presidente después de la destitución del gobierno de Hilarión Daza. Hablamos del gobierno de Gregorio Pacheco, que gobernó en los años 1884 a 1886, que dio la apertura de caminos y también creó el puerto Pacheco. También hablamos de Aniceto Arce, que gobernó en los años 1888 a 1892, que construyó el ferrocarril que unió Antofagasta. También hablamos de Mariano Baptista, que gobernó entre los años 1892 a 1896, que hizo el tratado promisorio con Chile. También se creó la Academia Militar. Posteriormente hablaremos que son los gobiernos liberadores. Para empezar, tenemos a José Manuel Pando, que gobernó en los años 1900 a 1904. Posterior tenemos a Ismael Montes, de 1994 a 1908, y también entró como 1912 hasta 1916. También hablamos de Eliodoro Villazón, que gobernó en los 1908 a 1912. Y por último tenemos a José Gutiérrez Guerra, que gobernó de 1916 hasta 1920. Bueno, estudiantes, estos son los gobiernos conservadores y liberales. Para continuar, hablaremos del Estado oligárquico. Bueno, ante el conflicto bélico, de la Guerra del Pacífico, surge en la región del sur del país, entre Sucre y Potosí, una burguesía minera industrial que se opusieron a la modernización. Pero mediante el Partido Liberal, ante este hecho surge la corriente conservadora de los empresarios mineros, que es Aniceto Arce y Gregorio Pacheco, quienes consolidaron una estabilidad política hasta el estallido de la Guerra Civil de 1899 entre Sucre y La Paz. También hablamos de la consolidación del Estado oligárquico neoliberal, desfavorable a los sectores sociales explotados y oprimidos de la sociedad boliviana. Una de la nueva situación de la fuerza clase que será estabilizada institucionalmente y consagrada ideológicamente. Bueno, también hablaremos de los patriarcas de La Plata y los hacendados. Dice que a mediados del siglo XIX, las compañías mineras fueron la Real Socavón, Portugalete, Guadalupe y Huanchaca, que está ubicada cerca a Uyuni. El auge de La Plata se produjo después de la Guerra del Pacífico. Los empresarios más prominentes fueron Aniceto Arce y Gregorio Pacheco. Es por esta razón fueron llamados los patriarcas de La Plata. También se debe mencionar a Félix Avelino Aramayo, propietario de las minas de Tupiza. Como pueden ver, mis queridos estudiantes, estos grandes hacendados fueron llamados los varones de La Plata. Posteriormente, cabe mencionar, un importante factor que contribuyó al auge de la minería de La Plata a fines del siglo XIX fue entendido del ferrocarril que unió Antofagasta a Uyuni, de 1879, que pasaba por Huanchaca y Pulacayo. Disminuyó, ¿qué cosa? El costo de transporte, haciendo rentable la explotación de minerales a menor ley y facilitó su explotación en bruto. Asimismo, los ferrocarriles facilitaron la importación de maquinaria, así como los insumos, entre los que se destacan los combustibles, tanto para la minería como para las poblaciones urbanas de las principales ciudades. Bueno, en este sector nos vamos a hacer una pequeña pregunta. ¿A qué periodo se conoce como Era de la Plata? La Era de la Plata, nació con la oligarquía conservadora, donde Pacheco, Bautista, Fernández y Alonso fueron los presidentes de la Era de la Plata. A pesar de la explotación a la que vieron sometidos los indígenas durante la colonia y en la época republicana, se dio inicio del sistema de despojos de sus propiedades, donde se produjo el primer atentado en la administración de Mariano Melgarejo.
Además, en tiempos, dice, de la colonia española, el territorio que posteriormente se volvió nuestro país era una región rica en minerales, en que el Cerro Rico de Potosí, la montaña más grande y rica de plata del mundo, necesitaba una administración especial, donde surgen los varones de la plata, que están Narciso Campero, Gregorio Pacheco y Aniceto Arce, y Huanchaca, que estaba ubicada en el centro minero de Puracayo. Para su exportación nace en el gobierno de Arce los ferrocarriles. Un punto muy importante que destacar, mis queridos estudiantes, es la masacre de Curuyuqui. Esta masacre se dio a la lucha por el pueblo guaraní a la cabeza de Apeoqui Tumpa. Dice, el 28 de enero de 1892, durante el gobierno de Aniceto Arce, se produjo la última de las grandes rebeliones guaraníes, encabezada por Apeoqui Tumpa, donde el gobierno envió al prefecto Ramón González, quien reunió 1.700 efectivos que se enfrentaron el 28 de enero de 1892 por 8 horas, donde les derrotaron en la batalla de Curuyuqui, cerca de la ciudad de Camiri. Más de 800 guaraníes y solo 4 soldados perdieron la vida. Tras la derrota guaraní, se produjo una sangrienta masacre donde las tropas les persiguieron a los combatientes y los capturaron y asesinaron. Tomaron cautivos a mujeres y niños y les confiscaron sus tierras, incluyendo con la captura y ejecución de Apeoqui Tumpa, el cacique de Macheretí. Como pueden ver, mis queridos estudiantes, no puede ver, los guaraníes han sido simplemente sometidos y han luchado por sus tierras hasta que les han despojado. Y por último vamos a hablar sobre la ley de exvinculación de tierras, que en enero de 1871 las masas indígenas, enfurecidas por las leyes agrarias de Melgarejo y la vulneración de sus derechos, ante el gobierno reclamaron, donde el gobierno de Morales declaró la nulidad del despojo de Melgarejista, pero persistió este episodio hasta 1874, con el gobierno de Tomás Frías, cuando se dictan las leyes de exvinculación, produciéndose así en 1899 la Revolución Federal. Luego aparecen las haciendas, se reinicia la explotación minera de la plata con Pacheco, Aramario y Arce. Empieza la explotación de la goma. La condición de los indígenas pasó al servilismo y pongueaje, haciendo acuerdos, tratados funestos para nuestro país. Como pueden ver, los indígenas han sido sometidos por siglos y han sido despojados de sus tierras. Por último, para reflexionar sobre la derrota de la guerra y la consecuente pérdida del acceso al mar, fue un golpe muy duro y desgarrador para Bolivia, que obligó a una reformulación global de las estructuras del país. La toma por parte de Chile de las ciudades de Arequipa y Puno y la amenaza de invadir el altiplano boliviano obligó al gobierno boliviano a firmar un pacto de tregua. Luego de la guerra se llevó a cabo en La Paz una convención nacional en la que participaron los intelectuales, élites, comerciantes y propietarios mineros, con el objetivo de consolidar un nuevo sistema político. Como pueden ver, mis queridos estudiantes, era muy importante tener un acceso soberano al mar que lamentablemente hoy en día no contamos. Para reforzar, mis queridos estudiantes, deben leer sobre la exvinculación y la bibliografía de Apeoqui Tumpa y poder transcribir en tu cuaderno. Y no olviden, mis queridos estudiantes, escanear el código QR sobre Apeoqui Tumpa que se encuentra en la página 56 de las cartillas del Ministerio de Educación. Dicho esto, espero que les haya gustado el contenido. Muchas gracias. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.